ahora sí, Diego, queremos darte la bienvenida, agradecerte por haber aceptado nuestra invitación a este simposio, el cuarto simposio en gestión de datos. Em, la inteligencia artificial y la nueva era de la gestión de datos es el nombre de la conferencia de Diego. Diego es ingeniero electrónico, tiene, digamos que se presenta como una persona con altas habilidades o capacidades en administración de empresas. Es licenciado en Dirección Estratégica, Finanzas y Ciencia de Datos, entre otros estudios. Es un gerente experimentado enfocado en ventas y resultados, con amplia experiencia en el sector de telecomunicaciones y TI, en empresas y proveedores de servicios. Tiene muy buen know-how acerca de planificación, decisiones estratégicas y áreas comerciales. Puede trabajar muy bien en equipo, cosa que nos parece excelente para todo este ejercicio que estamos haciendo. Y bueno, pues nada, Diego, te damos la bienvenida nuevamente. Gracias por haber aceptado esta invitación y te dejamos pues el escenario para que compartas tu conferencia. Recuerda que tienes alrededor de 30 minutos para la misma. A ver si alcanzamos a responder, aunque sea un par de preguntas, antes de que nuestra siguiente conferencista, que también ya nos está acompañando, continúe. Muchísimas gracias y bienvenido, Diego. Hola, muchísimas gracias por la invitación. En aras del tiempo haré mi mejor esfuerzo para abordar tantos temas y sobre todo tan importantes relacionados a la gestión del dato y a la gobernanza del dato. Yo creo que para empezar a trabajar, digamos que los temas y el marco conceptual, vamos a tener un análisis rápido de cómo situacionalmente nos encontramos hoy en día en la inteligencia artificial. Todos sabemos que nos encontramos en la cuarta revolución industrial, pero lo que nosotros sí estamos viendo en términos de la cuarta revolución industrial es que el impacto a nivel de revenue, a nivel de dinero, de PIB, ¿cierto? Está siendo bastante importante. De ahí viene un concepto bien importante y es por qué la inteligencia artificial está tomando tanta preponderancia en estos años y por qué no pasó antes, por qué no pasó después. Y es básicamente un concepto que se llama la convergencia. Cuando nosotros hablamos de convergencia en inteligencia artificial, hablamos de tres elementos supremamente importantes. Uno, el poder del cómputo, en donde se vienen haciendo muchísimos avances. Seguramente ustedes han escuchado de la computación en nube, que es clara, pero también han escuchado otros conceptos como el HPC, que es el High Performance Computing, o inclusive la computación cuántica, que se empieza a trabajar de una manera no tradicionalista, como seguramente ustedes vieron en sus clases, el álgebra booleana, sino en términos ya probabilísticos, como un electrón básicamente responde. Entonces eso lo que permite, en términos del poder de cómputo, es que nosotros empecemos a tener ese tipo, digamos que de herramientas que nos reducen periodos de investigación que pueden durar 10, 20 años, reducirlos a 1 o 2 años en torno a esto. ¿Por qué no se ha liberado la computación cuántica? Precisamente por eso, por lo que vamos a hablar acá, y es que cuando uno tiene mucha data y cuando tiene riesgo del dato, al final de cuentas hay que ser muy cuidadoso y muy ético con todas estas herramientas de inteligencia artificial. Y esto me pasa al segundo punto que les hablo acá, que son los temas de los datos. Lo importante del dato hoy en día las empresas lo están viendo claramente en toda la región, lo estamos viendo en Microsoft y en el mundo, es que de verdad el dato se vuelve en el oro como tal y la continuidad a nivel de inteligencia artificial y de negocio de las empresas que están hoy en día comercialmente operando. Entonces, por esa razón, el tema del dato y la gobernanza del dato toma tanta relevancia. Y por último, los algoritmos, que yo creo que ustedes han escuchado muchos algoritmos hoy en día. Hace un año y medio más o menos, pues apareció el boom del GPT, que es un esfuerzo que lleva más de 20 años en investigación, pero que también existen otra serie de algoritmos para la visión, para texto, para el habla hacia texto y así sucesivamente. Entonces, digamos que todos esos servicios cognitivos ya los tenemos embebidos en toda esta plataforma que también lo vamos a analizar como parte de data estructurada y data no estructurada, como les acabo de comentar. Entonces,
cuando empezamos ya a hacer el análisis como tal del dato y cómo vamos a gobernar el dato, lo primero que nosotros tenemos que explorar es realmente cómo está la ciberdelincuencia hoy en día y por qué el dato toma tanta relevancia, por qué el dato se convierte en el nuevo oro. Entonces ahí es cuando directamente o digamos que colateralmente nosotros empezamos a analizar que la ciberdelincuencia hoy en día está causando muchísimos daños. El año pasado en Colombia fue bastante fuerte, inclusive después de la pandemia se volvió mucho más intensivo y si ustedes ven aquí en la gráfica, nos estamos dando cuenta que está generando casi que el mismo PIB de alguna, no sé, algún similitud de, del PIB que podemos tener literalmente casi que dos veces lo que sería el de China. Entonces, fíjense que es una fuente como tal, llamémoslo de hurto o de ingreso, como lo quieran llamar, bastante importante. Y ahí es cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que la inteligencia artificial se usa para temas buenos, pero también puede ser utilizada para temas malos dependiendo de su dinámica. Ahí ya vamos a empezar a hablar de la ciberdelincuencia en términos de phishing, de ransomware, robo de identidad, manipulación como tal de información, entre muchas otras cosas. Y por esa razón tenemos que empezar a analizar el dato en términos no solamente de la seguridad tradicional, sino como, no sé, la prevención de intrusiones, la encriptación, la autenticación, sino temas también muy simples como un concepto que ustedes van a empezar a escuchar más y más a raíz de este año y del año pasado, que se llama el oversharing, y es básicamente qué tanto nosotros compartimos información para que la inteligencia artificial se nutra para aprender de ella, pero también qué tanto compartimos nuestra información para que se nutra tal vez un delincuente porque la información tal vez pueda estar abierta y eso sea contraproducente en términos de lo que nosotros podemos recibir. Entonces, el reto aquí finalmente es cómo nosotros empezamos a enmarcar la regulación a nivel ético, legal, que garantice, digamos, que todo el respeto de los derechos humanos y la calidad también del dato si lo hablamos a nivel empresarial. Y esto es un cambio, literalmente le llamo yo de gestión cultural, gestión del cambio, y esto impacta directamente a la sociedad. Entonces, después de esto, nosotros ya empezamos a analizar algunos casos de ciberdelincuencia dentro de Microsoft y ustedes se van a dar cuenta acá que nosotros podemos tener varios, les llamo yo, datos de cóctel. Pero al final lo que nosotros nos estamos dando cuenta es que los ataques no solo vienen de afuera, no solo vienen de adentro, vienen de la información que nosotros a veces inocentemente como usuarios estamos exponiendo a plataformas que seguramente ustedes están utilizando. El caso yo creo que de inteligencia artificial más claro es GPT, en donde nosotros inconscientemente lo usamos en su versión freemium o gratuita y ahí lo que está haciendo GPT es alimentando sus modelos precisamente para, digamos que, mejorar, digamos que la respuesta. Pero eso tiene cosas buenas, así como tiene cosas malas, porque también se están utilizando para hacer ataques intencionales a muchas de las empresas que ya se han dado y han causado, digamos que, estragos en términos prácticos. ¿Qué otros temas del dato nosotros podemos ver? El dato no solamente es la conceptualización como tal de mi información, sino también tenemos que empezar a analizar qué tan fácil nosotros podemos llegar o proteger el dato. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos que empezar a analizar cuáles son las fuentes que yo empiezo a tener, digamos que de conexión detrás del dato. Y al final de cuentas, pues digamos que yo lo que les puedo decir desde el punto de vista de Microsoft es que nosotros hacer la empresa más atacada, no solamente en términos de ciberseguridad, sino de tratar, digamos que de explotar el dato dentro de cada una de las empresas, nos hemos dado cuenta que sin lugar a duda es una de las fuentes más importantes de inversión nosotros como empresa, sino adicionalmente que nos damos cuenta que también, digamos que la cantidad de volumetría de datos no solo se centra en lo que era antes un centro de datos o data center, sino también hay otras muchas fuentes como podría ser la nube, como podría ser aplicaciones, como podría ser la red, la infraestructura que ustedes tienen de manera en premisas, entornos híbridos, entornos multicloud, valga la aclaración, y eso es el reto que nosotros vamos a tener. Por esa razón, desde el año pasado, se han tenido muchos esfuerzos a nivel, desde el año pasado, no, desde el año antepasado, y más el año pasado en el caso de Colombia, empezamos a tener una serie como tal, digamos que de estándares
y de simposios también en torno a la privacidad y la soberanía del dato para los clientes y para las personas. Entonces, hoy en día está, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Esa es una de las cosas que estamos viendo como un avance en términos de lo que es el dato. Estamos también, digamos que, teniendo entidades, creación en torno a entidades, en este caso en Estados Unidos, en Europa también se están dando algunas, en Asia, en torno al cibercrimen y al ciberterrorismo, al ciberespionaje. Entonces empiezan a conceptualizar otros elementos como tal dentro de la sociedad. Y asimismo, nosotros debemos o estamos en este momento, digamos que aterrizando toda esta conceptualización, ya lo que nosotros le llamamos el marco colombiano. ¿Qué se está dando en el marco colombiano? Estamos teniendo ya, digamos que, avances desde hace 2 años a través del COMPES 3975 de la inteligencia artificial y sobre eso también otra cantidad de COMPES que están detrás de, en torno, digamos que a la calidad del dato, la gobernanza del dato y la ciberseguridad, que es algo, digamos que una iniciativa que ya tiene, digamos que un par de años en Colombia en torno a cómo se va a explotar o cómo se va a normatizar, porque hoy en día todavía no está normatizado del todo. Entonces, pasando, digamos que de estos elementos que les estoy diciendo, de dónde nosotros tomamos toda esa información del dato, viene ahora sí la pregunta difícil, y es cómo nosotros debemos abordar esa necesidad de la gobernanza del dato para empresas, para ciudadanos, y este es un análisis como tal que nosotros tenemos dentro de Microsoft, en donde son 4 puntos muy simples y que quiero que se lleven como parte del regalo de esta charla, que yo creo que es bien importante, no solamente a nivel académico, sino a nivel personal. Entonces, lo primero es que tenemos que ayudar a estar más seguros y preparados en la era de la IA. ¿Y por qué? Porque antes tal vez teníamos brechas funcionales, pero con la inclusión como tal de la inteligencia artificial a nuestro trabajo, a nuestro ambiente estudiantil, a nuestro ambiente familiar, personal, etcétera, tenemos más brechas porque la inteligencia artificial abre más ventanas de forma automática. No quiere decir que antes no estuviéramos particularmente expuestos. Lo que estamos diciendo en este caso es que estamos permitiendo o abriendo más esas ventanas como tal a nivel de brecha, son más notorias por la inteligencia artificial y por los algoritmos que encuentran rápidamente caminos para respondernos, pero en ese mismo sentido abre también varios caminos para que se puedan generar, digamos que algún tipo de delincuencia mucho más cibernética. Segundo, reducir nuestro costo total para la seguridad. Entonces, ¿qué es eso de reducir el costo total para la seguridad? Es que nosotros tenemos que buscar alternativas, caminos, modelos en donde literalmente nosotros no tengamos expuestos nuestros datos. Y yo creo que aquí en Colombia ha pasado bastante. Les cuento 2 ejemplos. Uno, lo del secuestro de datos, en donde se les cobra directamente a las empresas a través de bitcoins o otras plataformas por devolver, digamos que ese secuestro de los datos. Un caso bastante claro. O dos, en donde no se aplican elementos de seguridad reforzados como el múltiple factor de autenticación y lo que pasa es que a veces algunas personas entran sin escrúpulos y empiezan a hacer criptominería sobre esos datos como tal o sobre esas capacidades de nube, generando pues obviamente unos costos bastante importantes para la empresa. Entonces ese costo total, reducir ese costo total del ataque de la seguridad es bien importante, inclusive para nosotros si tenemos información confidencial, importante, etcétera, etcétera. Tercero, una migración y modernización segura rápida. ¿Qué quiere decir eso de migración y modernización segura rápida? Y es, como lo veíamos en los primeros slides, la velocidad de la inteligencia artificial y la aceleración como tal de la inteligencia artificial siempre pasa en las revoluciones industriales y pasará en esta, es cambia automáticamente las cosas que nosotros veníamos haciendo de una manera a otra y cambia literalmente el foco de lo que nosotros como tradicionalmente hacíamos nuestro trabajo y como decíamos que era nuestra profesión, va a cambiar tangencialmente. Entonces eso implica una migración y modernización muy rápida. Nosotros tenemos que estar preparados para eso. En el tema de datos, ahorita si nos da el tiempo vamos a alcanzar a ver más de 10 perfiles que se están generando en torno, dentro de las empresas, en torno a la calidad del dato, el que asegura el dato, el que califica el dato, el que hace la consolidación del dato, el que verifica el dato. 10.000 nuevas profesiones en torno al dato y asimismo en la inteligencia artificial también estamos viendo que está evolucionando de manera muy rápida y que tenemos que estar preparados para ello. Por último, prueba continua de valor y básicamente la prueba continua de valor es
cómo nosotros garantizamos algo, no solamente la calidad del dato, sino que el dato sea fidedigno en tiempo real. Y para eso vamos a ver a continuación algunas aproximaciones relacionadas a eso. Entonces, resultados que se pueden dar de una estrategia de datos. ¿Cuáles son los resultados que uno debe buscar dentro de un ámbito empresarial, gubernamental, personal? Es uno, mejorar la toma de las decisiones. Ustedes hoy en día, como estudiantes, como trabajadores, sin lugar a duda pueden mejorar su productividad. Hoy en día nosotros en Microsoft, mediante la utilización de muchas, múltiples inteligencia artificial, como puede ser Copilot, estamos teniendo hallazgos de mejora en la productividad de entre 1 y 3 horas al día solamente con un par de casos de uso. Entonces, fíjense que la productividad va a ser mucho más rápida, bien interesante, que tiene que ver también algo con la mejora y eficiencia operativa, pero que al final de cuentas, si las empresas o si las entidades o si las unidades educativas no están preparadas precisamente para esto, tenemos que tener un cambio cultural desde arriba hacia abajo y no desde abajo hacia arriba. Después viene la mejora de eficiencia operativa. Sin lugar a duda es lo que les acabo de decir. Y parte de la adecuación o esclarecimiento de qué está pasando en Colombia en torno a esa eficiencia operativa es lo que está pasando, lo que ya está pasando a partir de julio de este año. Las entidades estatales en Colombia lanzaron una norma que si me permiten, ya viene a mi mente, por acá la tenía anotada. Es la ley, perdón, 2101 que se llama la ley de reducción laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que pues obviamente están respetándonos como seres humanos y van a reducir la cantidad de horas laborales de 48 a 42 horas. Pero el reto no es ese, sino al final de cuentas que nosotros nos volvamos más productivos en esas mismas horas, hacer más, ¿cierto? Y en ese orden de ideas tenemos que lograr esa eficiencia operativa con el dato bien establecido, porque si no vamos a generar una eficiencia operativa falsa, en donde si el dato está mal, lo que yo voy a buscar con la inteligencia artificial, que me encuentre, que me responda, también va a estar mal, ¿vale? Después viene el aumento de generación de ingresos, eso es sin lugar a duda un resultado de esto, porque si nosotros tenemos un buen dato, vamos a ser mucho más efectivos. Y por último, mejorar la experiencia en el cliente o de nosotros mismos. Si el dato está bien, si tenemos estandarizados los datos, vamos a llegar mucho más rápido y generar muchísimo más valor. ¿Cuáles son los principales bloqueos? Y aquí me parece muy importante empezar a entender algo más que es qué es una estrategia de datos. Entonces, la estrategia de datos o el gobierno de datos parte no solamente de qué hacemos bien o cómo lo debemos hacer, sino realmente de qué se está presentando hoy en día en la industria. Primera cosa, la cultura de la empresa no está preparada para la analítica y la IA. ¿Y por qué razón es eso? Porque tradicionalmente en empresas o en ambientes, digamos que no enfocados al dato, lo que normalmente uno tenía era una serie como tal de elementos físicos, cuando digo físicos, papel, en donde nosotros digamos que no podríamos estandarizar toda esa data y en donde tenemos que hacer procesos más complejos de presustanciación, sustanciación, almacenamiento digital, etcétera. Entonces todo eso tiene un journey y depende de la madurez de la persona, de la entidad, del gobierno en torno a eso. Por esa razón, digamos que hoy el gobierno colombiano está trabajando precisamente en cómo estandarizar los datos, las fuentes, por ejemplo, en nuestro caso colombiano, el DANE es una de las fuentes más importantes y alrededor de eso se generan, digamos que, eh, alianzas interestatales para empezar, digamos que, a gobernar y compartir el dato. Segundo, dificultad para identificar y priorizar los casos de uso empresarial. Cuando nosotros no sabemos realmente qué dato tenemos y no estamos protegiendo bien el dato, no sabemos realmente qué esperar del dato mismo. Entonces, en ese orden de ideas, el dato o la calidad del dato no solamente se trata de me atacaron, sino por el otro lado también tenemos que identificar qué es lo que yo quiero de ese dato y por ende qué es lo que yo quiero empezar a medir. Uno de los casos más importantes, ejemplificantes, aquí particularmente en el ámbito colombiano, es la industria petrolera. La industria petrolera tiene, tiene unas muy buenas prácticas que ya venían desde hace muchos años, cuando digo muchos años, son un par de décadas o más, en donde ellos a través de su industrialización o áreas de OT, no IT, sino OT, se venían acercando con sistemas tipo SCADA, con sistemas
de automatización, con sistemas como tal de medición de presión, etcétera, etcétera, y todo lo tenían centralizado. Ese era el core de su negocio. Y en ese orden de ideas ellos pueden claramente identificar los casos de uso y tienen la data preparada precisamente para responder a esas necesidades del negocio. Cosa que a veces no pasa en otras entidades o en otros ambientes o verticales comerciales, como podemos ver, no sé, los casos, les diría a ustedes, casos de salud va evolucionando muy bien, los casos de la banca siempre son los que van más avanzados, obviamente porque tienen un componente muy fuerte comercial, pero cuando hablamos ya digamos que de casos nicho, de ciertas industrias nicho o de pymes en el entorno empresarial colombiano, nos damos cuenta que todavía tenemos que empezar a crecer y a colaborar ese dato de una manera inteligente y fiable. Falta de personal subcualificado, dificultad para contratar puestos, lo que les acabo de decir, yo creo que uno de los temas más importantes, y si acá estamos hablando de los temas de la calidad del dato, tenemos que también ser muy inteligentes en ver cómo ha sido el desarrollo educativo en torno a la seguridad y en torno a la gobernanza del dato. Esto es algo bastante nuevo, yo diría que iba casi que adelante de la inteligencia artificial, pero con la velocidad que creció la inteligencia artificial, el tema de la calidad del dato se va a volver más preponderante y mucho más impactante en todos los ambientes que ustedes estén trabajando. Razón por la cual hay que tener un grado de especialización bastante alto a nivel conceptual, porque también vamos a hablar de eso más adelante, es la misma inteligencia artificial me ayuda a mí a combatir de manera inteligente al atacante, pero yo tengo que conceptualizar muy bien el proyecto en sí y los objetivos estratégicos. Entonces, conocer ese marco conceptual. Y por último, el problema de calidades de datos o patrimonio de datos heredados. Esto básicamente es, les pongo el ejemplo simple, ustedes tienen un Excel, el Excel se corrompió, la data ya no es la misma, hay campos que ustedes pueden encontrar y se encuentran de pronto vacíos, entonces tiene digamos que algunos sesgos a nivel de datos. Ahora extrapolen este ejemplo simple que se los pongo en Excel, extrapolenlo a bases de datos, extrapolenlo a mantas de datos que están sobre la nube. Entonces el problema de la calidad del dato es uno de los retos más importantes empresariales. Ahora, también les voy a dar mi impresión respecto a los problemas de calidad del dato. Lo excelente es enemigo de lo bueno. Si nosotros buscamos la calidad del dato en tiempo real, tener todo perfectamente ecualizado, con seguridad lo vamos a lograr, pero vamos a tener un nivel de integración muy difícil, muy largo y al final de cuentas va a ser un proyecto muy costoso, cosa que en general va a pasar en la industria o pasa en la industria y es no corren ese o no avanzan ese tipo de proyectos. Mientras que cuando nosotros tenemos un proyecto bien acotado, tal vez digamos que la información de la calidad del dato no sea la mejor, pero que sea bastante buena en un porcentaje importante. Entonces ahí hace todo el sentido avanzar en este tipo de proyectos. Entonces también cómo vendemos nosotros este tipo de proyectos en nuestro entorno, en nuestras empresas, en nuestras mismas, digamos que desarrollos, es bien importante también, repito, porque esto tiene una velocidad muy alta y el dato puede estar corrupto o sencillamente no estar disponible. Entonces, de esto, ¿qué es lo que las empresas tienen que cambiar? Pues sencillamente algo que es la persistencia y perspicacia como tal para los datos y la IA, y es como yo les decía. Tenemos que estar muy atentos a cuando nosotros empezamos a compartir la data, cómo la compartimos. Segundo, generar valor empresarial a partir de los datos. Y por eso es que cuando nosotros hablamos de las personas que entienden el negocio, son normalmente las que de manera conceptualmente, de manera casi que transicionalmente pueden empezar a tomar información de data o de otra manera alguien tiene que hacer una serie de entrevistas para que entienda bien cuál es el valor de los datos, qué significa esto, no sé si les ha pasado a ustedes, pero llega una persona, accede a un reporte, genera un reporte más bien, y genera unos reportes con unos datos que pueden estar no iguales a otro reporte de otra persona porque tienen unas vistas distintas. Entonces, por esa razón, tener claridad del negocio para después evolucionar en el dato es bien importante en términos de la gestión del cambio del dato y el gobierno del dato. Disciplina de negocio de datos y análisis, reforzando el anterior elemento, es precisamente nosotros tenemos que no solamente tener ese ciclo continuo y virtuoso del dato de analizar que está bien, medir el dato, etcétera, sino también hay un concepto bien importante que es generar la manta de datos.
¿Qué es una manta de datos? Tradicionalmente nosotros teníamos silo de datos en bases de datos, valga la redundancia, o en lugares, no sé, de file shares, donde ustedes quieran. Y después nosotros, cuando empezamos a consolidar toda esa información, entonces empezamos a generar más data, más información, y eso es la disciplina del dato contra el negocio, porque nosotros tenemos que ampliar en la mayor cantidad posible la cantidad de datos que yo tenga para análisis y entregarle ese output en una reportería consolidada, única y unificada y convergente a lo que quiera hacer el negocio para que tome decisiones informadas y que tengan la menor, digamos que riesgo o grado de probabilidad de error. Entonces, esa disciplina del negocio en términos de datos y análisis son muy importantes, no solamente en términos de cómo está la calidad del dato, sino cómo yo trato el dato para ampliar mi base instalada de datos. Y por último, fuerte liderazgo empresarial. Esto es, suena a veces simple, pero es más complejo de lo que ustedes creen. Pero al final de cuentas, si el presidente de una empresa, el presidente o el decano de una facultad o la persona, el líder de una casa o de un proyecto no tiene claro que el dato es la fuente importante para desarrollar nuevos proyectos, sin lugar a duda, pues no va a ser una prioridad y va a quedar como en punto B. Caso de esto, yo creo que ustedes han visto plataformas tan simples que se dedican al dato y que hicieron un análisis desde el comienzo que el dato era lo más importante. Vayamos por Argentina, Mercado Libre, vayamos por otros unicornios dentro de nuestro entorno colombiano, Rappi, vayamos por otros inclusive americanos, podemos ir a un Uber. Y así les puedo contar muchos más. Fíjense que ellos no se centraron en el negocio en sí físicamente hablando, sino en cómo podían explotar los datos. Y si ustedes se dan cuenta, ellos lo que más prevalece en su estrategia es cómo yo me puedo proteger, cómo puedo proteger el dato y cómo puedo proteger a mi cliente del ingreso, del ataque o de la vulnerabilidad como tal de sus derechos. Entonces, fíjense lo interesante y lo importante que va a ser este tema del dato de aquí en adelante. Esto ya démoslo por sentado, ¿vale? Em, tenemos Tenemos cosas bien importantes que contarles y es, aquí son algunos de los retos, desafíos, luchas y es la cultura, ya lo hablamos, calidad del dato, ya lo hablamos. Aquí lo que les trato de mostrar es cómo lo están viendo en términos de orden de prioridades y fíjense que las prioridades están de nuevo, la gente no conoce, dificultades en identificar los casos de usos del negocio, todo lo que hemos hablado. Pero esas cuatro son las cuatro en las que ustedes deberían concentrarse al hacer análisis como tal de la calidad o del gobierno de datos, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, ya vamos empezando a converger todos esos elementos de la calidad del dato, la gobernanza del dato, como se llama en ese tipo de proyectos, y es, yo tengo que tener claro cómo es la cultura, ¿cierto? De una empresa, de un proyecto, etcétera, cómo están las personas capacitadas y cómo están los procesos. Los procesos son un elemento que todavía no hayamos abordado, pero es un tema muy, muy importante, porque al final de cuentas esos procesos me empiezan a identificar cómo es el flujo del dato de un lado para otro, o como lo vemos acá, cómo es la compatibilidad de datos inclusive entre sistemas. Resulta que entre sistemas puede haber un flujo en el que yo tomo el dato del ERP o del CRM o de una base de datos y después le sumo a eso el dato de otro ERP, de otro CRM, de otra base de datos y si yo llego a encontrar inconsistencias en versionamiento, si llego a ver inconsistencias en términos del dato, si yo llego a ver inconsistencias en términos de integración, vamos a tener muchos problemas porque pues el output al final de cuentas va a ser un error. Entonces, eso también a nivel técnico, hablando digamos que en términos de bases de datos correlacionales o de bases de datos en general, tenemos que tenerlo en cuenta también en la unificación y estandarización de lo que tenemos a nivel técnico, ¿vale? Facilidad de publicación y consumo de datos, lo mismo, esto para mí se traduce rápidamente en una frase corta que se llama, o en una palabra, perdón, que se llama reportería. Después viene toda la parte de rentabilidad y toda la parte de autoservicio. El tema de autoservicio ya nosotros lo estamos viviendo de manera inmediata con la IA, porque todo lo queremos tener ya, todo lo podemos acceder ya, y el reto es cómo lo hacemos que cada persona consuma rápidamente su propio reporte o lo que le interesa sin que estemos perdiendo la información. Y el lado de tecnología, ya lo hablamos, gobernanza, perdón, y gestión de datos. Falta una plataforma de datos escalable. Yo creo que con eso podemos trabajar mucho en las nubes que son bastante elásticas. Demasiados procesos manuales que da directamente al proceso
y el desafío de limpieza y preparación de datos. Ese es otro de los temas importantes y es, dependiendo de la vertical, a veces las verticales, no sé, de salud requieren 10 años en donde se almacena esa información, otras 5, otras no requieren. Entonces hay de ciertos datos en donde nosotros tenemos que hacer, digamos que el entendimiento del ciclo del dato, cuándo yo debo borrar eso, cuál es la política de, desde algo tan simple como esta reunión, qué tanto tiempo la voy a dejar disponibilizada, qué tanto tiempo, en cuánto tiempo la voy a borrar. Entonces, tiene mucha filigrana como tal el dato y tiene muchas fuentes de información, como lo decíamos al comienzo. Es por eso que dentro de los aprendizajes claves para este tipo, digamos que de elementos es, primero, vayan directamente a los líderes de proyecto a impactar esto, vayan directamente a las líneas de negocio o a los negocios para entender qué es el dato, qué es lo relevante de todo ese dato, para apalancarlo sobre la inteligencia artificial. Tengan muy claro, ¿cierto?, los horizontes o los evolutivos como tal de la gobernanza del dato, porque si no, este es un proyecto que, como les decía, puede ser tan costoso y tan eterno como ustedes quieran. Entonces yo creo que tenemos que aterrizar muy bien esa gobernanza del dato. Y en ese orden de ideas, también tener muy claro cómo nosotros vamos a medir el dato, cuáles son los casos de uso, cómo va a trabajar ese equipo en torno a todos esos elementos del dato y el impacto de la inteligencia artificial, que es evolutivo. Entonces, cuando nosotros ya llegamos a estas instancias, nosotros lo dividimos de una manera muy simple, como les decía, gente, proceso y plataformas. Fíjense que cuando nosotros hablábamos al comienzo de la gente, yo les hablaba de la cantidad de cargos o personas que va a necesitar una empresa y el entorno como tal a nivel global, y es administradores de datos, personas que tengan responsabilidades basadas en, pues, en la matriz RACI, políticas y estándares de datos, gestión de cambio, el que mide los OKRs, el patrocinio ejecutivo. Eso es la gente que nosotros necesitamos. Después, a nivel de proceso, entender precisamente mis modelos de gobernanza, cómo quiero hacer la calificación y la clasificación como tal del dato, la gestión de operaciones y seguridad. Y por último, la plataforma ya es lo que les decía, elasticidad, disponibilidad, confiabilidad, aseguranza. Y herramientas de visualización que al final de cuentas es lo que nosotros queremos tener. Por eso es que ya el concepto tradicional que nosotros entendíamos de DevOps para desarrollo, después vino SecOps. Ahorita ya vamos en DataOps. Entonces, en ese orden de ideas, si alguien quiere tener más información del tema de DataOps, seguramente es otro universo bien interesante que complementa todos estos elementos de datos. Quedándome un par de minutos, los últimos 5 minutos, más allá de mostrarles slides, quiero es como dar un vistazo general y aquí es cómo es ese marco de gobernanza y en general me va a detener en cómo habilitarlo, en la parte inferior que estamos viendo acá. Entonces, primero, cuestionarios, esto es cultural, entonces a veces es simple, cómo yo puedo hacer un cuestionario, cómo yo puedo hacer una guía, cómo puedo hacer un informe de resultados apalancado en precisamente funciones y responsabilidades para que funcione mejor esta implementación de gobierno de datos. Entonces está el RACI o el tradicional persona, roles y responsabilidades, la cultura que tiene que tener sin lugar a duda estos elementos. Y si seguimos avanzando en los procesos, vamos a encontrar lo mismo. En este caso, pues aquí ya hablamos un poco más de ciertas herramientas que a ustedes les hacen con base en inteligencia artificial, la catalogación, por ejemplo, de sus mismos datos para informes, ¿cierto? Información, documentos, que él entienda que esa información tal vez la debo compartir u otra no, y así sucesivamente aparecen esto, glosarios del negocio, Purview, que es la herramienta que les comentaba, que hace ese catálogo de manera casi que automatizada, los estándares, que ya los vimos, el GDPR, el de Europa, entre otros que existen, ISO, ya hay estándares, digamos que no solamente en datos, pero no solamente a nivel global, sino particularmente ya de industria, registros, escaneos, funciones, responsabilidades, todos esos procesos. Y así vamos avanzando poco a poco en el modelo de gobernanza, en la gestión del ciclo de vida del dato que ya lo hemos visto y es cada dato tiene un ciclo de vida distinto y así debemos hacer, digamos que reciclaje o limpieza como tal de esos datos. Y por último, pues digamos que ya es la parte más importante, que es condensar, centralizar todo esto y hacer una reportería sana al entorno a esto. Entonces, fíjense que el dato se ve simple, pero tiene muchos procesos en términos de ISOs, sobre todo. Hay muchas cosas que nosotros, o en temas de DataOps, hay mucha profundidad que nosotros podemos empezar a especializarnos y también a certificarnos. Todo esto
solamente para decirles que a nivel de arquitectura, nosotros podemos llegar hasta tener este tipo de arquitecturas. Y arquitecturas son donde yo miro la calidad del dato, ¿cierto? Puedo tener un COE, un centro de excelencia, puedo tener conceptos ya, digamos que de entrenamiento, de skills, puedo tener competencias ya más técnicas y así sucesivamente. Cuando yo ya entro a la gobernanza de datos y operaciones, es cuando yo empiezo a mirar la calidad del dato, el cumplimiento, la seguridad y el acceso, la metadata, los catálogos, el ciclo de vida. Entonces aquí es donde nosotros básicamente nos hemos concentrado sin querer descuidar esto que les acabo de decir, que es la parte más importante, que es la gente. Pero el proceso es donde nosotros vamos a estar enfocados siempre para que el dato quede disponible ante el negocio. Y de ahí para abajo viene toda la parte, el hardcore, llamémoslo así, y es las fuentes de datos, los servicios compartidos, la computación federada, y ahí es donde nosotros ya nos enfrentamos al reto de, dependiendo de cada industria, dependiendo de la madurez de la industria, vamos a tener bastantes o distintos componentes que acá los enumero de alguna manera, como los data lakes, o el data warehouse, o el data mart, o los temas de Internet de las cosas, APIs, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que para abordar el dato hay que tener un conocimiento holístico, hay que tener un conocimiento del negocio y hay que tener un conocimiento sobre todo técnico, profundo, de qué elementos, digamos, que empiezan a tener relevancia, casi que un visionario del dato, para que la inteligencia artificial pueda utilizar las cosas de manera ética, formal y de manera responsable. De esto era lo que les quería contar en estos minutos acelerados, pero que con seguridad estoy seguro que aprovecharon mucho. Hay mucha información que seguramente me quedó en el tintero, pero que con seguridad y ustedes siendo grandes personas, estudiantes juiciosos, continuarán profundizando en el tema y sobre todo, como esto es cambiante, el día de mañana nos enseñarán a nosotros de qué se trata esto. Mil gracias, Fabiola, mil gracias a todos y les mando un abrazo gigante. Diego, muchísimas gracias y no, pues súper juicioso con el tiempo, te agradezco muchísimo. Yo en el chat no veo que haya preguntas, más bien hay comentarios que hacen algunas personas. Por ejemplo, Henry resalta el hecho que más allá de la inteligencia artificial, pues la parte clave está en los datos, ahí puedes, digamos, mirarte hasta felicitaciones, te dicen que muchísimas gracias y bueno, pues yo también quiero darte las gracias, Diego, por tu participación muy clara a la conferencia, te agradecemos muchísimo. Además, como te digo, muy buena con el tiempo. Acabo de ver una pregunta. ¿Microsoft tiene capacitación con certificación en DataOps? Microsoft no se está centrando, o sea, está dentro de una de las certificaciones de Microsoft, ese concepto de DataOps, pero va un poco más englobado en otro concepto más grande, llamémoslo así. Perfecto. Bueno, creo que ya se respondió la pregunta. Diego, muchísimas gracias. Esperamos contar con tu participación en otros momentos. Muy interesante la conferencia y bueno, te invitamos a continuar acompañándonos en el simposio.